Más de 350 contagiados, de los cuales, por suerte, no es personal que está directamente involucrado con la atención COVID. Y también, bueno, tenemos que hablar de que la mayoría no se dio en situación de atención con pacientes COVID. O sea, somos parte de la comunidad, somos parte de la sociedad. Claro. O sea, un porcentaje de la sociedad es personal de salud. Por lo tanto, estamos también en riesgo como el resto de la comunidad. O sea, esto no es criticar ni nada, somos parte de la sociedad y compartimos con nuestra familia y por ahí nuestro hijo se puede contagiar y me contagia, eso no es nada malo. Pero sí noto en nuestro personal que hay una motivación, hay una gran preparación profesional y sí puede haber cansancio por ahí porque a nosotros ¿qué nos desmotiva? Trabajar tanto que la población nos demande la atención, la celeridad y demás, y de pronto vemos en la calle que la gente por ahí no se pone barbijo. Claro. Y ya nos damos cuenta, si uno circula un poco, nos damos cuenta que aquellas personas que están dos muy cerca y están conversando sin barbijo los dos, sabemos que se van a contagiar. Eso es inevitable, hoy es inevitable, porque esas dos personas que no tienen conducta en la vía pública, donde todo el mundo los ve, seguramente cuando en su vida diaria tampoco tienen la conducta de cuidarse. Ese es un problema. Sabemos también que hay un porcentaje muy alto de jóvenes que se contagian. La edad promedio es de 38 años. Y de ellos, bueno, quizás no se agraven todos, porque no sabemos tampoco si algunos de ellos puede agravarse. Tenemos pacientes que han fallecido, que no son ancianos ni con comorbilidades. Y esto se trata de enfermarse en el sentido Doctor, porque tiene una respuesta inmunitaria diferente. Eso nos llamaba un poquito la atención a nosotros, ¿no? La edad de algunas personas que lamentablemente han perdido la vida como consecuencia del coronavirus, particularmente acá en la provincia, ¿no? Vayamos repasando y, bueno, hemos detectado al menos en los 3 últimos días, donde hablamos creo que de 12 personas fallecidas, 7 y ayer 4, había personas de 40 y 50 y, 38 años también. Nos llamó un poquito la atención eso. Sí, sí. Bueno, algunos de ellos tenían parálisis cerebral, había algunas situaciones clínicas secuelares de otras patologías neurológicas, por ejemplo. Bien. Pero hay otras personas que no. Bueno, de eso se trata. Acá, ¿quién se puede agravar? Está el que tiene mayor de 60 años, que eso está estudiado en todo el mundo, el que tiene alguna comorbilidad, tiene alguna enfermedad importante que le baja las defensas, y también al que, lo voy a decir en forma coloquial, al que le toca. Porque cualquiera de nosotros puede tener de pronto una reacción inmunológica o inflamatoria exagerada, desmedida ante la presencia del virus, y de pronto tenemos una patología, un cuadro clínico demasiado grave, no explicable, pero hoy sabemos la explicación. Hay una reacción inmunológica inflamatoria exagerada, una cascada inflamatoria que es muy difícil de parar si uno no está preparado. Doctor. Y incluso estando preparado y haciéndole todo, puede tener un desenlace fatal. Doctor, ¿y qué se sabe del después, ¿no? De la recuperación? ¿Los pacientes quedan con secuelas? ¿Qué se sabe hasta el momento de todo esto? Por lo menos acá Porque en Tucumán, escuchamos, por ejemplo, la vez pasada nos llamaba mucho la atención en una entrevista a una periodista, la Gisela Marciota, que ella comentaba que el después del coronavirus es bastante complicado, que en ella al menos dejó varias secuelas. Sí, así es. Bueno, toda enfermedad depende del periodo de estado. O sea, toda enfermedad infecciosa tiene un periodo de incubación, que es el periodo desde que uno tiene el contacto con el virus o la bacteria hasta que aparecen los síntomas. Después tiene un periodo de estado, que es donde la enfermedad se manifiesta plenamente. Donde, por ejemplo, qué sé yo, en este caso puede tener pocos síntomas o muchos síntomas. En base a ese periodo de estado, de la gravedad de ese periodo de estado y de la duración, van a ser las secuelas, que es el periodo de convalecencia. Después viene un periodo de convalecencia que son días. ¿Se acuerdan cuando decíamos, parece que acabo de salir de una gripe? Sí. Así como ese estado de convalecencia, bueno, esa es la forma de que nosotros sentimos después de haberse pasado de un cuadro infeccioso. Y después puede quedar secuela. Una persona que tuvo lesiones pulmonares importantes, donde hay deterioro y destrucción del parénquima pulmonar. Bueno, ahí queda una cicatriz. Incluso hay personas que quedan con anosmia, con pérdida del olfato durante meses o años. Hay otros que pueden quedar con alguna secuela neurológica. Pacientes que han estado en respirador durante mucho tiempo quedan con una atrofia muscular que hay que requerir mucha actividad de fisioterapia, de rehabilitación muscular para que recupere su estado anterior. Doctor. O sea, hay secuelas que dependen del cuadro de estado de la propia enfermedad.
Bien. Doctor, habían dicho que habían cambiado algunos protocolos, ¿no? ¿Cuándo hay que ir realmente a los hospitales o a los centros de salud, ¿no? Si uno tiene síntomas, si tiene fiebre, si no, ¿cómo? Porque por ahí va mucha gente que ha tenido un contacto estrecho y lo mismo va y empieza a hacer la fila. Aunque no tenga síntomas. Aunque no tenga síntomas. ¿Cómo es ese protocolo? ¿Cómo hay que hacerlo? Bueno, ustedes ven cómo vamos cambiando y es muy probable que semana a semana vayamos cambiando los protocolos en base a la cantidad de pacientes que haya y de acuerdo a la situación epidemiológica. Hoy podemos decir, ¿se acuerdan que hace 3 o 4 semanas en Buenos Aires decían todo resfrío es COVID? Sí. Y nosotros decíamos, no, acá en Tucumán no. Sí. Bueno, hoy toda persona que tiene un cuadro respiratorio, que tiene fiebre y se siente mal y estuvo en contacto, no se estuvo cuidando, bueno, es muy probable que sea COVID. Ahora, si yo estuve en contacto con alguien, no me cuidé y no tengo síntomas, no es necesario que consulte porque hoy sabemos que nos teníamos que haber cuidado. Hoy si yo puedo y he tenido contacto directo, lo que tengo que hacer es quedarme en mi casa. O sea, no es necesario hacer una consulta porque hoy le pedimos que a las guardias o a los consultorios febriles vayan las personas que tienen síntomas. Una persona que tiene síntomas, por ejemplo, fiebre y tiene catarro, es necesario que vaya a un centro de salud privado o público, no solamente para hacerse el hisopado. El hisopado ya ahora es prácticamente secundario. El hisopado sería para certificar la enfermedad. Y si uno certifica la enfermedad y dice, bueno, tienes COVID, tiene que aislarse durante 14 días al menos. Si aparece algún signo de alarma como fiebre alta, falta de aire, desgano, cansancio para ir al baño, o algún signo, un dolor de pecho, o algún signo de que nos está diciendo que puede haber algún agravamiento del cuadro, bueno, ahí tiene que llamar a una emergencia. Pero hoy nosotros le decimos que a un centro de atención, tanto público como privado, debería ir una persona que tiene por lo menos 2 síntomas, ¿verdad? Fiebre y tengo catarro, o tengo fiebre de pronto de 38 grados y tengo más de 60 años, ahí yo debería hacer una consulta, porque no solamente para hacer el hisopado, que lo estamos haciendo todavía a todos los pacientes que tienen síntomas, sino para evaluar su estado físico actual. Doctor, ¿qué piensa usted de que se vuelvan a habilitar, por ejemplo, los bares con atención adentro, que los gimnasios vuelvan a funcionar? Ustedes ya se reunieron con el COES, que es donde evalúan la situación epidemiológica, y que el COE tiene que decidir claramente, pero ¿qué se piensa desde salud? A ver, habilitar los bares dentro de los locales, eso desde salud no lo vamos a recomendar. O sea, esto es una... O sea, tenemos que decir desde salud nosotros qué necesitaríamos, que la gente no circule. O sea, sabemos de la situación económica y demás, pero también sabemos las consecuencias de no respetar el distanciamiento, el quedarnos en nuestra casa y el contagiarnos. Sabemos qué va a pasar. O sea, entonces nosotros desde salud lo que necesitamos es que la gente no circule por la calle, que no esté en lugares cerrados, sin barbijo. ¿No recomiendan los gimnasios tampoco? No recomendamos porque ¿qué es un contacto estrecho, por definición? Contacto estrecho son 2 personas que están cerca, menos de 2 metros, sin barbijo, más de 15 minutos. En un gimnasio, que es un lugar cerrado, que lamentablemente hay gente que está respirando incluso más rápido de lo normal, porque están haciendo actividad física. Y de pronto están dispersando los virus. O sea, lo tenemos que decir desde el punto sanitario. O sea, la decisión final no la toma salud. Nosotros decimos, nosotros necesitamos que las personas circulen lo menos posible. O sea, recreativas podría ser, pero con cumplimiento. Desgraciadamente no hemos cumplido con lo que hemos prometido cumplir. O sea, cuando se habilitó el esparcimiento, el caminar con la distancia de 2 metros, 4 metros, 5 metros, que en realidad si yo estoy caminando detrás de otra persona no tiene que ser 2 metros, tiene que ser 5 metros, porque yo estoy respirando lo que la persona de adelante mío está respirando. O sea, sabemos dónde nos podemos contagiar, lo hemos dicho hasta el cansancio, lo dicen todas las personas que están en salud, incluso los que no están en salud y que conocen del tema. Ustedes, los periodistas, lo viven repitiendo, entonces sabemos lo que tenemos que hacer. Y sabemos que si no lo hacemos, vamos a tener muchos contagiados. Y teniendo muchos contagiados, sabemos las consecuencias. Doctor. Por lo tanto, hay situaciones que uno no las termina de entender, como por ejemplo, cuando hay
manifestaciones y están todas las personas juntas sin el barbijo bien colocado o sin barbijo, se están arriesgando. O sea, nosotros cuando vemos un enfermo y vemos que una persona se agrava y tiene que entrar en respirador y se muere, lamentablemente ahí estamos viendo las consecuencias de muchas otras situaciones anteriores en las que nosotros quizás creíamos que no nos iba a pasar. O sea, pedimos eso, pedimos conciencia. La verdad que no está bien, pero deberíamos mostrar una persona grave, en respirador, sufriendo, jadeando. ¿Sabes lo que es morirse con falta de aire o en un respirador? O sea, es terrible, es terrible. Sí, es la para famosa persona, campaña, doctor, es la famosa terrible. campaña del miedo que, bueno, a muchos les cae mal, se enojan, se ofuscan, pero parece que hay que llegar a ese punto, ¿no? Para que realmente muchos de los ciudadanos tomemos conciencia, ¿no? De lo que realmente está ocurriendo y los efectos negativos, nocivos que tiene para la salud este virus. Pero es la verdad, o sea, es la verdad. Si yo, por ejemplo, un chico, ¿qué le puede pasar a un chico de 20 años que sube una moto alcoholizado sin casco y va muy rápido y sin luces? ¿Qué le puede pasar? Entonces, si yo no muestro a un chico que está con muerte cerebral en un respirador, que quizá se va a morir, y si no se muere va a quedar inválido para toda su vida, con un sufrimiento para toda su familia, cortando su vida. O sea, esas son las consecuencias, no es que cuídate que te puede pasar algo, le va a pasar. O sea, y en esto también, o sea, el que no se cuida puede tener consecuencias graves, él o su familia. Y lamentablemente en esto las consecuencias las tenemos 2 semanas después y quizás no nos acordamos que no nos hemos cuidado lo suficiente. Doctor, yo tengo una última consulta y a propósito de esto que menciona usted, de que las consecuencias se ven 2 semanas después, ¿cuándo se van a ver los resultados de estas restricciones que han tomado desde el COE? Ahora cumplimos en los 14 días, mañana se cumplen los 14 días. ¿Ustedes esperan que con estas medidas que se han tomado de restringir algunas actividades bajen la cantidad de casos por día o esto no va a suceder? Sí, bajar, a veces no es mucha expectativa bajar, pero sí que se mantenga. Estuvimos viendo que fue subiendo, superó los 300 y casi superó los 400 y se está manteniendo ahí. Si no hubiésemos tomado alguna medida, seguramente hoy estaríamos en 600, 700 por día, lo más probable. Bien. Porque la curva, lo que uno tiene que ver es que la curva va subiendo, subiendo, subiendo y sigue subiendo. En esto no para hasta que de pronto devastó el terreno. O sea, lamentablemente, si uno no hace nada, sabemos lo que ocurre, que es lo que hicieron en Suecia, o hicieron en Inglaterra inicialmente, o en Estados Unidos. Si uno no hace nada, no le decimos a la gente que se cuide, que no usen el barbijo, sabemos que se van a enfermar. El 80%, que de esas personas el 5% se va a agravar y el 3% se va a morir, miles de personas. Ustedes recuerdan lo que pasó en Europa, mil muertos por día. Sí. Entonces, eso ocurre. Doctor, ¿Cuánto tiempo? Un mes. Discúlpeme. otra de ¿Cuánto las ocurre eso? preguntas- Un mes o 2 meses. Otra de las preguntas que se hace la gente, Sí. que bueno, en este momento, por ejemplo, se guardan, se restringen actividades, pero ¿qué pasa? Hay demoras en la vacuna, ¿qué va a pasar, digamos? ¿Vamos a tener que vivir encerrados o por este tiempo se encierra y el virus es como que se debilita? ¿Cómo va a ser este sistema, no? Porque viendo de que no va a llegar la vacuna, vamos a estar 6 o 7 meses sin ciertas actividades. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo lo planean? No, la idea es que nos vamos a enfermar todos si no aparece la vacuna, pero de a poco, que es diferente a que nos enfermemos todos juntos y de pronto haya miles de enfermos que necesitan respirador. Bien. O sea, eso es lo que ocurrió inicialmente en España o en Italia, que no esperaban al virus y de pronto no había respiradores. Y había personas, ellos tuvieron que seleccionar a quién colocarle el respirador y a quién no, terrible. en base a la edad o a las comorbilidades, que eso no quisiéramos que nos pase. Entonces, cuando uno ve que está a la distancia la vacuna, lo que tenemos que hacer es restringir, que nos vayamos contagiando de a poco, que sea regulado, es lo que ocurre cuando uno hace toda una contención epidemiológica. O sea, y eso es lo que tenemos que hacer. Yo creo que hoy lo que tenemos que hacer es cuidarnos, quedando en nuestra casa, igual nos vamos a contagiar, pero que sea de a poco, controlado. Y eso va a llevar a que tengamos un sistema de salud que pueda responder. Porque en caso contrario, si todos nos enfermamos juntos, si 1.700.000 habitantes, o un 20% de la población se enferma Claro. en una semana, estamos complicados. Bien. Bueno, Clarito.